No, o sea, que si tú vas con un médico de X farmacia, no sé, pero es donde más lo he visto, ¿no? No por quemar a nadie, obviamente se da en todos los escenarios, pero Ajá. si vas, eres un paciente joven bajo estas ideas de menos de 40 años, te diagnostican con hipertensión y lo primero que hacen es darte tu losartán, tu enalapril. O sea, yo creo que sería un gran red flag que no te busquen nada más o que no te manden con algún otro especialista, porque pasa mucho. Güey, no te vayas tan lejos. Y Tu compa de la uveitis que le metió esteroide. sí, o sea, si tu médico te detecta hipertensión y no te hace más estudios más que dejarte un medicamentos, eso sería, o sea, no, mal. Huye de ahí y cuéntaselo Porque a quien más aparte, confianza le tengas. complementando ese comentario, yo creo que los medicamentos antihipertensivos, como ya lo dije, siguiendo eso de que el daño ya está hecho, pues son patadas de ahogado. O sea, yo sí disminuye en riesgo cardiovascular, me queda clarísimo, pero son patadas de ahogado y creo que en el paciente joven, claro que se puede mejorar pues es el pronóstico con otras medidas. Porque no estás enmascarando lo que puede haber abajo. Entonces Sí, ya no. le hace. Es como cuando te chingas la rebanada de pastel y te pones 5 unidades de insulina rápida. De insulina. Entonces, Güey, ¿cuál es el Aguanta beneficio? un ratito, me senté en un huevo, güey. Aguanta. Estás Pero muy igual huevón, no tienes perro. después. ¿Qué habla nomás? Hola, gente, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a nuestra segunda temporada de MedBusters, Cazadores de la Evidencia. Empezando con la sección Dialogando con el Paciente, esta alternativa que tenemos dirigida a un público diferente al personal de salud para que puedan familiarizarse más con algunos aspectos muy importantes sobre una de las cosas, sino que la más valiosa que tenemos todos, que es nuestro bienestar, nuestra salud biopsicosocial. Antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría presentar a mis compañeros, el doctor Irving Loera. Marvin. Hola de nuevo, desde un paraíso tropical de México. Saludos. Aunque ahí se ve muy invernal su fondo, por cierto. Sí, estoy echándome el ánimo porque está haciendo muchísimo calor, pero pronto Ojalá volveremos a... Ojalá tuvieras clima, ¿no? Sí hay, pero hace mucho ruido y... Ok, no. ok. Pero es insoportable. Me imagino. No sé cómo los Team Calor pueden vivir. No sé si realmente existe un Team Calor o solo es gente que quiere Y los ser... hay, están en el psiquiátrico. No, es cierto. No, que es gente que quiere ser que quiere sonar famosa o yo qué sé. El doctor Adrián Cerda, el abuelo, un aplauso. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo que nos escuchen o nos vean. Pues aquí otra vez. A ver qué Ya sale. que dice. Ya que, ¿no? Yo sé que están cansados. Yo sé que están cansados. Bebés. Pero vamos a darle. El tema con el que queremos debutar en esta sección va relacionado a una de las enfermedades más comunes, no solo de la práctica del médico internista, nefrólogo, cardiólogo, es prácticamente la práctica del médico general. Y es relacionado a la hipertensión arterial sistémica, que vamos a dejarlo en hipertensión para propósitos de podcast y que todos entendamos a qué nos referimos. Esa la presión alta que coloquialmente. La presión alta que te comenta la comadre, ese es el término al que nos estaremos refiriendo. Y concretamente dirigido a la hipertensión en personas jóvenes. Hablamos de personas jóvenes en gente menor a 40 años. Es decir, incluso el abuelo
entra en esta definición. Yo sé que se ve Por ahora. rápido, yo sé que se ve mal, ha envejecido mal, pero entra en este grupo todavía. Bueno, un par de meses más. Él entra en el grupo también de los monorrenos, que es una cuestión aparte. Pero es una cuestión, pero eso no es tema. No es tema. No es tema. Aclarado ese punto. Queremos hablar de este tema en particular porque hay muchas mentiras alrededor del mismo, empezando por las causas. Pero me estoy adelantando. Mentiras que van desde las causas hasta cómo se debe diagnosticar y también tratar la enfermedad concretamente en este grupo de personas. Vámonos con ciertos datos. Hablando de México, estimamos una prevalencia, es decir, una probabilidad o una cantidad de personas con hipertensión, personas jóvenes, entre un 15 y un 20%, muy parecido a Estados Unidos o a Brasil y un poco menor a otros países, por ejemplo, de África. Hablando de esta cifra de prevalencia, Irving, ¿tú crees que esta cifra es correcta? ¿Crees que es esa cantidad de gente o quizás sea más? Yo creo que probablemente es más. Digo, sabemos que muchas de estas cosas pasan inadvertidas y que en muchos estudios ni siquiera pues están hechos de una manera adecuada, entonces, o muchas cosas no se reportan como deberían, entonces probablemente es más, pero pues bueno, hace sentido con la literatura a nivel internacional, con los factores que vamos a mencionar más adelante, ¿no? O sea, nos parecemos mucho a los gringos en ese sentido, entonces probablemente dejémoslo en 20%, un cuarto de la población. Estamos expuestos a tener hipertensión durante los primeros 40 años. Yo pienso que está subregistrado y subdiagnosticado, ¿no? Porque sabemos que la hipertensión, pues es una enfermedad asintomática, ¿no? Y cuando te encuentras, cuando tú haces tus historias clínicas, bueno, que las hacíamos, bueno, yo sigo haciendo mis ingresos, ¿no? Te das cuenta que la gente te dice, es que yo no tengo ninguna, a mí no me dolía nada, así para simplificarlo, ¿no? A mí no me dolía nada. Una gacela, ¿no? Como diría cierto maestro. Entonces, a mí no me dolía nada y pues no se dan cuenta, y si no se dan cuenta, pues no acuden al médico, y si no acuden al médico, pues no se registran y tampoco se diagnostica. Creo que va por ahí. Y pues no, yo creo que es más gente la que está con presiones arteriales altas, con la presión alta, y que no la estamos diagnosticando. Y eso yo creo que lo vimos todos en nuestra sede inicial, que nos llegan ya prácticamente todos los pacientes pues muy graves, ¿no? O con complicaciones, y ¿no? es como complicaciones. Es como el upside down, ¿no? De Stranger Things. O sea, es una amenaza, una dimensión que está ahí alterna, oculta, y que realmente no nos damos cuenta hasta que empieza a hacer ciertos efectos, pero pues ya va a ser muy tarde, ¿no? Cuando esto suceda. Y digo, en el contexto de una hipertensión, bueno, lo ibas a mencionar, ahorita te voy a robar la pelota. O sea, la hipertensión es primaria o secundaria. Primaria es la que tiene abuelita, tía, que ya tiene más de 40 años, que no tiene otra causa, o sea, otra enfermedad. La secundaria es cuando alguna de estas enfermedades que vamos a mencionar más adelante, pues está condicionando esta hipertensión, y que muchas de esas tiene otro tipo de solución. Entonces, en ninguno de los dos escenarios, salvo la secundaria, algunos ejemplos muy puntuales, pues tú vas a sentir algo por traer la presión alta. ¿Sí? Muchas veces le atribuyen el dolor de cabeza, ¿no? Pero pues a veces ni eso vas a sentir. Eso es lo peligroso. Claro, y hay que ser muy francos en esto a nuestro público. Los tres estamos de acuerdo que podría ser una cifra no realmente tan concreta. Sí consideramos de que la verdad está muy infradiagnosticado, pero también va en relación a la poca cultura que tenemos de chequeos rutinarios. De hecho, aquí Irving pondrá un link de un video muy bonito que hacemos con respecto a eso de chequeos rutinarios. Y también nos importa mucho, pero quiero quedarme con tu analogía de Stranger Things. De eso sí soy fanático, no como Game of Thrones o Betty la Fea,
sea, ya la tenemos, algo que sí conozco. Y si ya hablamos de que la hipertensión es como el upside down, ¿cuáles serían sus demogorgones? Hablando de los factores de riesgo, Irving, ¿qué opinas? Bueno, pues sería la obesidad, el tabaquismo, el no hacer ejercicio, pues prácticamente lo que hacemos, no, lo que hacen los estudiantes de medicina. Y ahorita ya, o sea, hablaría de esos como los principales, sin embargo, pues la alta ingesta de sal en la dieta sería otro que está muy presente en nuestra cultura. Entonces, pues muy importante, ¿no? Todos estos factores de riesgo, y yo quisiera profundizar un poquito más, ¿no? En este demogorgón, que me parece que es la ingesta alta de sodio, que muchas veces ni siquiera la tenemos identificada. Si tú le pones sal de cocina, sal de mesa a tu comida, pues queda salada y no te la comes. Sin embargo, hay muchas sales en la comida ultraprocesada que muchas veces, además No de sabe. que no sabe, pero ahí está, ¿no? La alta cantidad de sodio, sobre todo en embutidos, ¿no? Pero ¿sabes quién sabe de esa sal? Tu corazón ¿Quién? lo sabe, diría Kalimba. Antonio lo sabe. Entonces, las salchichas, los jamones, ¿no? En O sea, los todos los... Sí, en las galletas, la Maruchan. en la Maruchan, que además algunos de estos alimentos, aparte de tener gran cantidad de sodio, pues tienen gran cantidad de azúcar, gran cantidad de grasas y además grasas, aceites muy baratos, ¿no? De origen vegetal, que son proinflamatorios, que quizá no es el tema, pero que son un factor de riesgo importantísimo para que la gente, si no es ahorita, pues desarrolle, si no a lo mejor de joven, pues sí lo van a desarrollar también de adulto, ya después de los 40, pero que va a contribuir definitivamente, ¿no? Para la hipertensión en los jóvenes, definitivamente. Claro. Y hablar también aquí otro paréntesis, que bueno, yo he visto mucho también y está reportado ahí al menos de manera a corto plazo. O sea, la ingesta de bebidas energetizantes, sus famosos preentrenos, los que van al gimnasio, y bueno, también no dejar de lado pues las sustancias recreativas que llegan a utilizar. No les vamos a poner aquí el nombre, ustedes ya conocen muy bien de qué nos referimos, pero porque pues nos desmonetizan. Incluso las que son fumadas, que después hablaremos un poco del cannabis, de hecho, llegan a presentar la elevación de la presión arterial. Muchos tienen efecto deleterio a largo plazo, pues, pero lo que más se ha estudiado, pues, es en corto plazo. Y obviamente, si es un consumo que está, pues, de manera frecuente, pues, no esperemos algo distinto, ¿no? El desenlace va a ser, pues, que vas a tener eventualmente, pues, tu infarto. Claro, y es posible es posible levantar 80 kilos en press de banca sin necesidad de estas sustancias, ¿no? Ya lo hemos dialogado aquí en este foro. No sé de dónde salió esa cultura del preentreno últimamente, pero bueno. O sea, son detalles. El mejor preentreno siempre será alimentarte bien y descansar bien. Como diría el maestro Roshi, diría el abuelo. Ah, sí lo dice. Capítulo 17 de Dragon Ball, minuto 12, ahí lo dice. O un buen cafecito. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, incluso hay algunos medicamentos que tienen ciertas sustancias, medicamentos como antigripales, que estas sustancias pueden elevar la presión y pues tú vas por una simple gripa, te habías automedicado con fenilefrina y pues traes la presión alta en ese momento. Eso no implica que tengas la hipertensión. Por cierto, para los que estén viéndonos después, en el momento que grabamos este video, acabo de ver un reportaje del FDA, de un FDA warning de justamente este grupo de fármacos y esa combinación, al menos en la presentación de vía oral. Entonces, va muy, muy al tema de esto. Regresando un poquito a la situación de la hipertensión, quiero correlacionar lo que comentabas de causas secundarias y los factores de riesgo. Y es que hay un factor de riesgo, que es la obesidad,
que es una causa secundaria que afortunadamente ya le estamos prestando más atención actualmente y que antes no se le daba tanto esta apertura. Incluso en la práctica médica ya hay párrafos o capítulos más, dedicados sí, exclusivamente a esa parte relacionada a las enfermedades. Y es una de las causas secundarias más comunes. Tan es así que en la literatura internacional te dicen que si es una persona con hipertensión joven, pero que tiene obesidad, no le busques, salvo que haya algún otro factor que te haga considerar que sea causa secundaria. Lo más probable es que sea por la obesidad. Entonces tu tratamiento deberías considerar dirigirlo, por ejemplo, sí a la presión alta, pero también al manejo de la obesidad. Pero hay otras causas secundarias y esas se buscan mediante el diagnóstico. Abuelo, ¿cómo se realiza de forma general o cómo le platicarías a nuestra audiencia cómo se realizaría un diagnóstico de hipertensión concretamente en personas jóvenes? Pues yo creo que pues simplemente haciéndose exámenes generales, ¿no? Ir quizá con un médico internista, Omar Dávila, internista, patrocínanos, y simplemente, ¿no? Con un chequeo anual, con una BH química, biometría perdón, química sanguínea que incluya creatinina, electrolitos y un estudio muy simple de hacer, que es la creatinuria albuminuria en una sola muestra, que nos permitiría establecer y hacer el diagnóstico quizás hasta de una enfermedad del riñón de manera temprana que estuviera asociada, ¿no? a esta hipertensión, que nos permitiera tratarla y pues mejorar totalmente el pronóstico cuando un paciente, en el contexto pues un paciente con presión alta, ¿no? Pero quiero hacerte un paréntesis ahí. A ver, me estás diciendo que hay una prueba en orina que me ayudaría a determinar si pudiera tener una causa de presión alta secundaria, porque hasta donde yo sé, el examen de orina solo sirve para diagnosticar infecciones de vías urinarias. Esperen, denme un segundito. Suena el clic. Espera, suena el clic. Soné a un malvado espíritu antiguo, o como le decimos nosotros, el adscriptosaurio. Perdónenme, vuelvo al modo MedBusters, y lo que dices, abuelo, es muy importante. Hay muchas pruebas que te pueden ayudar a orientarte, pruebas simples, incluso hasta de orina, pero más importante, que se tomen la presión, y gente joven, claro, conozco poca que realmente acuda en su chequeo, que consideramos eso. Pero a ver, Omar, platícanos, ¿no? La manera correcta de tomarse la presión, porque de repente puede suceder que haya una persona que de repente se haga una sola medición de la presión arterial y ya le dijeron que es hipertenso. Alta, y que diga que es hipertenso. Platícanos cuáles son las condiciones adecuadas para tomarse la presión en primer lugar, y en segundo lugar, cuál sería la técnica adecuada para tomársela. Ya es examen esto. Ya. No, si quieren yo lo digo, pues, pero... No, me parece muy bien. Yo creo que es algo que todos manejan, ¿no? Es importante. No, es que aunque muchos lo manejan, me parece que no todos lo hacen. Y voy a decir, voy a decir textualmente las recomendaciones que vienen en todas las guías. Primero, dispositivo validado y calibrado. ¿Cuántos conocen ustedes que se toman la presión con dispositivos de muñeca que no son los adecuados? O dispositivos manuales. Ya no se recomienda dispositivos manuales, deben ser electrónicos y recomendados según las asociaciones internacionales. Por favor, Irving, pon aquí los links de las páginas donde vienen los dispositivos calibrados sugeridos. Sí. Y no tenemos conflicto con ninguna de esas empresas. Pero si alguna quiere patrocinarnos, por favor, háganlo. Primero eso, dispositivos validados y calibrados. Medir la presión después de 5 minutos de reposo. Haber evitado 30 minutos antes cafeína, tabaco o alguna otra sustancia psicoactiva. Espalda completamente recta, sentado, piernas no cruzadas, vejiga vacía. Tomar la presión en ambos brazos y usar el que tiene mayor diferencia.
y tomar la presión 3 veces con diferencia de alrededor de 1 a 2 minutos. Y en el promedio, esa sería la presión que tomaríamos en cuenta. ¿Cuántas personas, y no solo hablo de la población en general, cuánto personal de salud realmente hace esto? Sí. Son pocos. Y yo sé que en las instituciones públicas es difícil, pero si desde aquí estamos realizando malas mediciones, no porque es el una diagnóstico persona, obviamente va a estar sesgado. Exacto, no porque es una persona de 25 años, no tendríamos que tomarle la presión. Es un signo vital forzoso. Sí, o sea, yo creo que definitivamente muchas veces no se hace de manera adecuada, sino es que un gran porcentaje de las veces no se hace esta medición de manera oportuna. Y la otra cuestión es que, pues, o sea, pasa inadvertido en dónde está el error, si es ahí o hay un efecto de bata blanca, que es cuando, pues, la persona que está por ser atendida, pues, entra en este nerviosismo y le aumenta la presión. Entonces, digo, o sea, hay varios factores, por eso lo que tenían bien a decir, una sola medición alterada no te hace una persona que vive con hipertensión arterial. Sí, Claro. o una medición de presión en el hospital como tal, cuando hay alguna persona que no está diagnosticada o que no está hospitalizada por una causa que incluya hipertensión arterial, luego me ha tocado ver que luego los quieren tratar, ¿no? Ay, tengo hipertensión, hay que dejarle tratamiento, que eso pero ya está discutido, ¿no? Sí, esa es una persona que está con dolor, es una persona que está desvelada. Está ansiosa, no sabemos. Ansioso de veras también, entonces, Sí. imagínate. No, y es que podemos dejarlo para que le quede claro a la audiencia. Primero, una toma de presión adecuada con el dispositivo adecuado. Los exámenes que sugiere el doctor Adrián para buscar causas secundarias. Y es que aquí tenemos que ser muy juiciosos en lo siguiente. ¿A quién buscar una causa secundaria hablando de personas jóvenes? Como dijimos, menores de 40 años. Todos, excepto si tienen obesidad, algunos que sea provocada por algunos medicamentos. Por ejemplo, la obesidad en ocasiones se asocia a otra causa secundaria de hipertensión que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, la cual también es otra cosa que tenemos que considerar. Y también muy frecuente, ¿no? En nuestra población y que también muy inadvertida. Y muy poco diagnosticada. Y también aquellas personas que tienen una crisis, que ya no se llaman crisis, sino es una emergencia hipertensiva de novo, es decir, que es una persona que tuvo una presión arterial muy alta, que tuvo molestias a nivel de algún órgano, en la cabeza, en el corazón, en el riñón, en la retina. Y también, ¿qué pruebas se deben de pedir? Todo se tiene que individualizar, pero la búsqueda tiene que ir desde pruebas desde tu función de la glándula tiroides, pruebas para ver cómo está tu riñón, desde los exámenes que hizo el doctor Adrián para ver cómo está tu índice de albúmina creatinina, y otras pruebas más avanzadas si consideramos otras causas. Entre las causas más poco diagnosticadas de hipertensión secundaria, salvo su mejor opinión, ya las mencionamos: apnea obstructiva del sueño. Yo considero que enfermedad renal en todo su espectro está poco diagnosticado. La gran mayoría nos encontramos, sobre todo aquí en Jalisco, personas jóvenes ya con complicaciones de la enfermedad renal. Sí. Y otra que encontramos poco, quizás porque se busca poco, el hiperaldosteronismo primario. ¿Qué opinan de estas causas o qué le dirían a nuestra audiencia de estas causas, Irving o abuelo? Yo haría hincapié en la apnea obstructiva. Para empezar, tiene una alta prevalencia y, como mencionábamos, también probablemente pasa muy inadvertida. En los pacientes que viven con hipertensión está presente hasta en una quinta parte, ¿no?, de ellos. Y habitualmente estas personas se van a presentar con ronquidos, que tienen mucho sueño durante el día, dolor de cabeza durante la mañana, andan un poquito más irritables. Es tu vecino de al otro lado que no te deja dormir. Y también tienden a tener una circunferencia del cuello aumentada y tienden a tener obesidad.
hay varios fenotipos, es decir, no todos son de la misma manera. Hay algunos que pueden estar muy delgados y aún así tener esta apnea, pero yo creo que es algo que también hemos normalizado, por así decirlo, y que cada vez vamos a ver que esto puede tener un impacto o que podemos tener alternativas al tratamiento que de verdad impacten en los pacientes. Entonces, yo creo que esa y bueno, lo renal que ya mencionaron bastante previamente, ¿no? O sea, si también hay que preguntar muy bien los antecedentes, ¿no? Si en tu familia, tu hermano, tus familiares tuvieron enfermedades de los riñones también a edad muy temprana, etcétera, pues también sería una alerta, ¿no? Para estar ahí viendo. Y de todo lo que mencionábamos al inicio, que son esos factores que lo pudiéramos identificar, si le agregas que ya tienes una cuestión genética, pues cualquiera de estos que sigas haciendo, como fumar o estar tomando demasiado alcohol, pues obviamente va a perpetuar que se desarrolle esta hipertensión. Claro, y no sé si, abuelo, tú lo ibas a comentar, lo englobamos en un aspecto, chequeo rutinario. Sí, es. Incentivar el chequeo, incluso en personas jóvenes, hay chequeos establecidos por grupos de edad y es importante que la gente empiece a preocuparse por su salud, no hasta que tenemos ya un problema grave, sino desde antes, sí, para poder tener buenas intervenciones. No sé qué opinas tú, Adrián, en general de todo esto. Pues en general de los chequeos a mí me parece la piedra angular de esto, y la otra la educación sobre la alimentación, ¿no? Tenemos que estar conscientes que en México tenemos una alta susceptibilidad a desarrollar enfermedad renal, y sobre todo en Jalisco, y diabetes. Entonces, tener esa educación de saber que hay alimentos que son altos en sodio, que son altos en azúcar, que son altos en grasas no saludables, que pues hay que valorar, ¿no? Si realmente los necesitamos consumir o no, y que está muy normalizado y que parece ser que hasta somos adictos, ¿no? He escuchado muchas personas comentar que ellos no pueden vivir sin comer azúcar, ¿no? Que es tomar la coquita a la hora de la comida es imprescindible, que un pozole sin coca es algo que no se podría consumir, que para ellos es imposible. Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? Del refresco y las papitas, las galletas, yo no las satanizo a final de cuentas, pero yo creo que no son alimentos que se deberían consumir todos los días. Habrá que... Claro, y es que... Ajá, dime. Y que a final de cuentas son una de las principales causas, ¿no? de la obesidad, que sí, es uno de los factores que ya habíamos comentado, de enfermedad renal crónica, diabetes número 1, y que además la apnea obstructiva del sueño, que hace ratito estaban comentando, pues también ese es un factor de riesgo, ¿no? Ser obeso es un factor de riesgo para desarrollar apnea obstructiva del sueño. Claro, y es sí, que o sea, hacer hincapié en la población que nos ve, todo está íntimamente relacionado, y esta insistencia de disminuir tu consumo de sal, de cuidar tu peso, de hacer ejercicio, todos estos aspectos que ya lo hemos dialogado, incluso puede que sean hasta repetitivo en los episodios, es porque están exageradamente relacionados unos con otros, y evidentemente los problemas van a llegar más tarde que temprano. Afortunadamente, hablando de esta enfermedad, o más temprano que tarde, ¿no? Correcto. Y hablando concretamente de hipertensión en jóvenes, hay tratamiento que no solo irá dirigido a tratar la hipertensión, es decir, las cifras, por así decirlo, sino también, si hay una causa secundaria, manejarla. Si es obesidad, manejarla acorde a ciertas recomendaciones como las que hablamos en nuestro episodio, obviamente todo dirigido bajo un personal de salud de forma supervisada. Y si es alguna otra causa, que sea una causa de algún problema endocrinológico, un problema del riñón, etcétera, etcétera, saber que tenemos que manejarla y que de eso dependerá el pronóstico. No es lo mismo una persona que tiene una hipertensión sin causa atribuible, que hay que controlar la presión sí o sí,
para evitar eventos cardiovasculares, o a lo mejor una persona que realmente es por algún problema relacionado a un tumor en una glándula como la suprarrenal, es decir, una bolita que esté provocando cambios hormonales. Que te sube y te baja. Y que te suba y que te modifique la presión. Entonces, sí impacta que detectemos a estas personas que tienen otras causas que nos lo condicionan. Incluso hay estudios pequeños de gente que, si la causa atribuible es la obesidad, las cifras de presión mejoran por sí solas por controlar tu peso. Así sí. De beneficioso es esto. Actividad física y bajar el sodio mejoran mucho. Y bueno, yo quisiera decir que insistiría en que, bueno, hay dos situaciones. En que tú como paciente sepas que hay dos hipertensiones. O sea, la que tiene una causa, que es la secundaria, y la que pues no se le atribuye más que las cuestiones genéticas, ambientales y todas, que queda como hipertensión esencial. Toda la historia de la medicina nos han dicho que es un 90-10. Yo creo que en este escenario, pues como son personas jóvenes, se investigan más las cosas, se hacen más estudios regularmente. O sea, una persona ya más grande, pues no se le hacen estudios, solamente sale con la presión y le dices, pues ya, eres hipertenso, ¿no? Y se le da su tratamiento. Pero yo creo que, o sea, tratando de agrupar todas las ideas que dijeron previamente, al final de cuentas, el hecho de que tú tengas la presión alta te va a condicionar más riesgo cardiovascular, es decir, de presentar infartos, etcétera. Si bien no está tan estudiado en esta población, sigue siendo un factor de riesgo, aunado a que puedas tener pues la obesidad, descontrol del colesterol, triglicéridos, qué sé yo. Esta población es más susceptible a este tipo de sucesos, ¿no? Entonces, definitivamente aquí impacta mucho más los cambios en el estilo de vida, el que hagan un adecuado, o sea, que tu médico te haga un adecuado diagnóstico en caso de que haya alguna causa secundaria que tratar. Y finalmente hay quienes sí van a requerir tratamiento y quienes no van a requerir tratamiento, dependiendo de la situación. Pero es algo relativamente sencillo de controlar, ya que tenemos todo lo demás resuelto, todo lo demás que ya les dije. Entonces, yo los dejaría con eso para que se queden con esa idea. Y antes de que cierre nuestro gran patrocinador, el doctor Omar Dávila, internista, pues comentarles, ¿no? Que precisamente yo creo que la hipertensión debe de tomarse con mucha seriedad, y que la gente tenga en cuenta que si te dicen que tienes un diagnóstico de presión alta, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Afortunadamente, exacto. Y afortunadamente cuando la persona es joven, creo que tenemos más oportunidad, una, de que sí es secundaria, o sea, que si tienen una enfermedad que la esté causando, poderla tratar, y si fuera de alguna, híjole, yo creo que estamos súper a tiempo de atacarla. ¿Cómo? Como ya lo mencionó el doctor Loeb, pues haciendo ejercicio y alimentación adecuada. Para la alimentación adecuada, pues súper recomendado, ¿no? Acudir con un profesional, definitivamente, para que los oriente sobre un plan de alimentación, no una dieta. Luego dieta se malentiende, creo, en la mayoría de la población. Yo creo que un plan de alimentación adecuado para ti, para tu sexo, para tu edad, para tu actividad física y para tu peso, todos esos factores y algunas otras cosas que se tienen que valorar para diseñar de acuerdo a tus necesidades y a tus posibilidades un plan de alimentación, y que puedas controlar esa presión arterial, que como ya lo dije, es un diagnóstico que debería alarmarte definitivamente si es que te lo llegan a otorgar, si es que te llegan a decir que tienes la presión. Yo creo que las personas, o sea, también deben hacer conciencia que deben de recibir una atención individualizada. Digo, generalmente, no sé, nos preguntan, ¿no? ¿Y qué como, qué no como? Bueno, en lo que esa consulta en la que van a evaluar sus características especialmente para hacerle su plan de alimentación, lo que ya mencionaste antes, abuelo, o sea, son cosas
muy obvias que ya sabemos. O sea, bajarle a la coca, bajarle las galletas, bajarle al ultraprocesado. O sea, todo eso tal vez lo minimizan, pero van a tener un impacto enorme. Y aumentar el consumo de carne, de grasa, y de frutas y verduras. Yo creo que... O sea, son cosas básicas que nos han dicho desde siempre, ¿no? Pero es obvio en lo que llegan a su consulta. En lo que llegan a su consulta, exactamente, ¿no? No tenerle miedo, sobre todo a las grasas de origen animal. También habrá ahí discusión, que después a lo mejor haremos un podcast sobre grasas. Yo creo que sería bueno, ¿no? Hablar de tipos de grasas. El huevo, definitivamente, podría ser una muy buena opción de alimento. Carnes, las que sean, mariscos, pescados, y gran cantidad de frutas y verduras, de las que sean. Cuando no tendrán mucho presupuesto para la alimentación, pues las que estén de temporada, definitivamente, y eliminar de la dieta, definitivamente, creo yo. Sobre todo si ya tienes el diagnóstico de presión alta, pues refrescos, papitas, embutidos, ¿no? O sea, salchichas, jamones, principalmente, y todo lo que venga en un empaque y todo lo que se tarde mucho en echarse a perder, quiere decir que tiene pues exceso de sales y de grasas, definitivamente. Claro, y creo que es solamente ser redundante de mi parte en lo que ya han dicho. Solo me gustaría agregar a lo que ya comentaron ustedes a nuestra audiencia. Hay que acudir a evaluación médica y tomar en cuenta las recomendaciones que hacemos. Todas las recomendaciones tienen un porqué, parecen redundantes, pero son muy importantes. Y también, si ya tenemos la sospecha de este problema en particular, intentar atendernos de la mejor manera. Entendemos que hay aspectos como el económico, el social, etcétera, que influyen, pero nuestra salud es muy importante. Y el hecho que tengamos un problema de estos en edades jóvenes, si no lo tratamos, evidentemente nos modificará la calidad de vida cuando ya seamos adultos mayores, por ejemplo. Me parece que hemos sido bastante concretos en esto. Intentamos ser menos técnicos en esta ocasión. Sí hablaremos de más temas relacionados al consumo de algunos tipos de dietas. También hablaremos de los endulcorantes artificiales, del alcoholismo y entre otros aspectos aquí dialogando con el paciente. Pero hasta que lleguemos a ese punto, por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Coméntanos aquí abajito. Si tienes dudas, algunas podremos intentar contestarlas, otras quizás requieran atención especializada. Entonces, eso dependerá del tipo de pregunta. Podemos ayudar a orientarlos un poco, sin embargo, esto no sustituye en ninguna forma la atención en una unidad o en un consultorio. Les agradecemos a todos, el doctor Irving, el doctor Adrián, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.